Teoría constitucional. Introducción. La Constitución posee ciertos atributos que le son propios y exclusivos. Estos la distinguen de otro tipo de normas. Si bien es propio de toda ley mandar, permitir, castigar, prohibir, disponer y regular, la Constitución, como toda ley, lo hace, pero por su naturaleza intrínseca va más allá, constituye y funda. Este ir más allá que las restantes leyes hace que a este conjunto de normas agrupadas en un texto se le dé el calificativo de ley suprema. Se trata ciertamente de una forma de ley, no obstante, goza de notas que la distinguen y sitúan en una posición diferente y elevada. Definición, características y elementos de la Constitución. Una Constitución es un complejo normativo de naturaleza suprema y fundamental. Es un conjunto de normas dispuestas sistemáticamente con el propósito de organizar un Estado. Ellos regulan el uso del poder, garantizan el respeto de las libertades y permiten el ejercicio de derechos. Son de jerarquía superior, permanentes, escritas, generales y reformables. Estas características en la actualidad pudieran ser aplicables en el caso del Estado mexicano. La Constitución se ha dividido en diversas partes. La de derechos humanos, algunos autores utilizando la terminología teológica la denominan dogmática, artículos 1 al 29. A lo largo de la Constitución aparecen otros derechos en favor de los individuos, artículos 129 y 130. En la parte orgánica relativa a la estructura, el funcionamiento y las facultades de los poderes centrales y locales, artículos 49 al 22. Una tercera parte es la programática, la que define la naturaleza y las características del Estado mexicano, artículo 39 a 41. También se habla de una cuarta parte denominada derechos sociales, artículos 27 y 123. La quinta parte, a la que a falta de un título más apropiado se ha llamado prevenciones generales, comprende un cúmulo extenso de materiales a diferente índole, como ciudadanía, extranjería, capítulo geográfico, supremacía, reformas y permanencia constitucional. La normatividad de naturaleza transitoria, que hizo operante la entrada en vigor de la Constitución de 1917, dispuso la derogación de las normas de 1857 que se le opusieran y reguló una transición entre una y otra. Conforma una sexta parte. En esta sección debe ubicarse los artículos transitorios que acompañan a las reformas que se hacen a la Carta Magna. De un tiempo a la fecha, esa clase de normas ha adquirido una particular importancia. Por medio de esta se inhibe y se excluye. Supremacía constitucional. Toda constitución, por el hecho de serlo, goza del atributo de ser suprema. Para poder constituirse requiere estar por encima de toda institución jurídica. Es preciso que todo le sea inferior. Lo que no lo es, de una u otra forma, es parte de ella. En lo normativo a nada se le reconoce como superior a esta. Constituye, organiza, faculta, regula actuaciones, limita y prohíbe. Esto va con su naturaleza. El principio de supremacía se establece en forma expresa en el artículo 133. Esta Constitución será la ley suprema de toda la Unión. Queda reiterado en los artículos 40, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental, y 41, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. La Constitución, en lo que se refiere a determinado tipo de violaciones a su texto, establece vías en virtud de las que se anulen el amparo, que se limita principalmente a derechos humanos y sociales, la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad para otra clase de violaciones. Para otras que son graves no existe vía para enmendarlas. Esto no impide que aquella se considere suprema. El atributo de ser superior es imponible a particulares y órganos de autoridad. Todos están sujetos a lo que disponga su texto. Hay sanciones para quienes lo desconozcan o infrinjan. Generalidad de la Constitución. La Constitución rige para todos y para todo dentro del territorio nacional. Nadie ni nada queda al margen de su función normativa. Todo deriva de ella y todos le deben acatamiento. Es general. Cosa diversa sucede con las constituciones particulares de los estados. Estas solo rigen dentro de la entidad que las ha emitido. Son de alcances limitados a sus respectivos ámbitos territoriales. El que sea general no implica que pueda tener alcances extraterritoriales. Su obligatoriedad es operante solo dentro del territorio nacional. No existe norma que así lo disponga. Pero la limitante se deriva del hecho de que el país vive dentro de una comunidad de estados soberanos y que, por serlo, están en aptitud a emitir sus propios sistemas jurídicos. Dada su característica de ser general, cualquier modificación que se le introduzca obliga a los estados a adecuar sus constituciones a esta, en forma perentoria. La Constitución define la naturaleza y las características de los poderes centrales y locales. Constitución escrita.
En el lenguaje jurídico, siempre que se utiliza el término Constitución, se alude a un conjunto de normas contenidas en un texto escrito en español, elaborado y promulgado en 1917, con el título de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que con múltiples reformas aún se halla en vigor. Es a este texto al que refiere esta materia, y ese conjunto de normas es el objeto de estudio. Ese texto, en primera y última instancia, define las características del Estado mexicano, establece los principios de gobierno, las limitaciones, los poderes y sus facultades, las interrelaciones entre ellos y las prohibiciones para gobernantes y gobernados. En forma paralela al texto escrito, como elementos complementarios pueden darse usos, costumbres y precedentes. De hecho, los hay. Se consideran obligatorios y ordinariamente se observan, se respetan, pero estos nunca, por ningún concepto, pueden contradecir a aquel, que no pueden ser invocados para alcanzar la invalidez del texto fundamental. No importa que sean anteriores o posteriores a la expedición de la Constitución. Estos se circunscriben a tendencias interpretativas. No son objeto normal de estudio y el comentario por parte de los tratadistas que, en los que más de los casos, se limitan al análisis de los textos fundamentales. Estos, en virtud de supremacía, se sobreponen a todo y son obligatorios para todos. Pudieran existir versiones de la Constitución en otros idiomas o dialectos. En realidad existen, pero pudiera haber plena fidelidad entre ellas y el texto original. Pero finalmente, el único texto válido es el consignado en español, suscrito por el Constituyente de 1917, junto con las reformas que se le han introducido y que se han sido publicadas. Es el único que puede ser invocado ante las autoridades, a base a estudios y comentarios. El texto de la Constitución y sus reformas, mientras no sean cambiados por la vía del artículo 135, son intangibles. No pueden ser alterados por las autoridades ni por los particulares. Ciertamente no existe el delito de alteración del texto constitucional, pero nunca un texto falso puede prevalecer sobre uno que es auténtico. En todo caso, debe prevalecer la voluntad del legislador contenida en el texto aprobado. Toda publicación oficial o privada debe coincidir con aquel. Ese es el válido. Se debe presumir que el texto publicado oficialmente coincide con su original y que por lo tanto es obligatorio. Esa es la presunción de la que se debe partir, salvo que existe tal coincidencia. Si bien pudiera estarse frente a un texto firme, exacto y fiel, no implica tener que llegar al extremo de considerarlo intangible y pétreo. No se trata de los libros sagrados de algunas religiones. En estas, cualquiera que agregue o quite a esos los más mínimos se expone a penas terrenales y ultraterrenales. Lejos de eso, en el siglo XIX nadie se llevó las manos a la cabeza por el hecho de que en las ediciones, tanto oficiales como privadas, se hayan sustituido los términos existente y extranjero, que pertenecían en el texto original de 1857 por existente y extranjero. Ciertamente, un texto aprobado por una asamblea constituyente pasa de manera ordinaria a una misión que depure, afine y pula la redacción. Aunque se sabe de casos en los que algunas han variado notablemente el sentido de un principio discutido y aprobado, lo cierto es que esto debe ser la excepción. La función de esa comisión es bastante limitada, siempre está sujeta a la crítica y a la reprobación por parte de la Asamblea. Es común que en ciertas ediciones de la Constitución se consigne únicamente el texto aprobado por el constituyente, que se eliminen el proemio del primer jefe y los nombres de los constituyentes. Se trata de ediciones válidas, pero formalmente incompletas. La omisión no puede implicar la nulidad de la publicación ni el que las autoridades la tengan por apócrifa. Reformable. Todas las constituciones que han estado en vigor han previsto la posibilidad de ser reformadas. No ha habido un caso de constitución inmodificable en términos absolutos. La de 1824 prohibió sus reformas en forma temporal. No pudo darse curso a iniciativas en ese sentido durante 6 años, artículo 166. Lo mismo hizo la de 1836, artículo 1, séptima ley. Algunas constituciones han prohibido la reforma de ciertas partes de su texto. La de 1824 disponía, artículo 171. Jamás se podrán reformar los artículos de esta Constitución y del acta constitutiva que establecen la libertad e independencia de la nación mexicana, su religión, forma de gobierno, libertad de imprenta y división de los supremos poderes de la Federación y de los Estados. Una limitante parecida se consignó en el acta constitutiva de 1847 en el artículo 29. En un capítulo especial se analiza con cierto detalle el alcance de la facultad reformadora que asiste a la combinación de órganos previsto en el artículo 135. Esta no reconoce límites, puede referirse a toda clase de preceptos, contengan o no decisiones políticas fundamentales. También existen casos de flexibilidad y de máxima rigidez en la Constitución. Rígida. La actividad reformadora considerada en términos absolutos es una y puede referirse tanto a la Constitución como a las leyes ordinarias.
Esta se ha depositado en el órgano legislativo, en todas las constituciones que han estado en vigor a lo largo de la historia. La que tiene que ver con las modificaciones a esta se ha reforzado. Ordinariamente se exigía una mayoría especial en cada cámara y se hace partícipe en la actividad de las legislaturas de los estados. Estas dos precauciones adicionales han dado lugar a que se considere que las constituciones mexicanas son rígidas. No ha habido una carta que establezca su reformabilidad absoluta por la vía del legislador ordinario, en la cual existen casos en que se puede modificar al margen de la fórmula prevista en el artículo 135. No es suficiente, a fin que una constitución sea calificada de rígida, el que para que se modifiquen tenga que recurrir a un órgano legislativo reforzado o diferente. Según James Rice, autor de la clasificación de las constituciones en rígidas y flexibles, es preciso algo más. El criterio para esta clasificación de las constituciones puede encontrarse en la relación de cada constitución con las leyes ordinarias y con la autoridad ordinaria que las dicta. Otras constituciones, la mayoría de ellas pertenecientes al tipo más moderno o estatutarias, están por encima de las otras leyes del país que regulan. El instrumento o instrumentos en que están contenidas estas constituciones no procede de la misma fuente que las otras leyes. Es promulgado por procedimiento distinto y posee mayor fuerza. Su proclamación no corresponde a la autoridad legislativa ordinaria, sino a alguna persona o corporación superior o con poder especial. Si es susceptible de cambio, este se llevará a efecto únicamente por dicha autoridad, persona o corporación especial, cuando una de sus medidas entra en colisión con otra de la ley ordinaria. Prevalece la primera y la ley ordinaria debe ceder. Permanencia. Es característico de la ley que sea permanente, que rija para la eternidad. Su vigencia es sin límite de tiempo. Existen excepciones. Los documentos normativos que integran el paquete hacendario por disposición constitucional son temporales. Su vigencia es anual. También son temporales las disposiciones dictadas por el presidente de la República en uso de facultades extraordinarias y las que emita la Secretaría de Salud con el carácter de preventivas en los casos de epidemias graves o cuando exista peligro de evasión de enfermedades exóticas, en los términos en la base segunda de la fracción 16 del artículo 73. La Constitución, por su propia naturaleza, es permanente. Le es inherente estar en vigor en forma indefinida, regir al Estado mexicano sin límite de tiempo. Si bien se conoce el momento en que se elaboró y comenzó a tener vigencia, no es dable a nadie saber cuándo concluirá su existencia como instrumento normativo positivo. Contiene en sí misma los elementos indispensables para conservar su vigencia. No depende de otros documentos jurídicos para seguir en vigor. Su carácter imperativo, los valores que han sido consignados en ella, concretamente los derechos humanos, que se han elevado al máximo nivel. Ser de jerarquía superior y que todo servidor público proteste guardarla, sin importar el tiempo o el lugar, hacen que su validez o actualidad sean permanentes. No es factible que la Constitución caiga en desuso parcial o totalmente. A ninguna autoridad le es dable invocar práctica en contrario para alcanzar su no aplicación o procurar su derogación. Los particulares no están dispensados para su cumplimiento porque los responsables de velar su observancia no la acaten. A pesar de que en forma reiterada se habla de que México ha tenido diversas constituciones, en estricta técnica jurídica solo ha tenido una, la de 1824, con la que se inició la vida independiente del país y que ha sido reformada de raíz al margen del sistema de enmienda que esta misma establecía, recurriendo al expediente de emitir otras nuevas como lo fueron, por ejemplo, las de 1836, 1857 y la actual de 1917. Tres consideraciones llevan a ser válida la afirmación de que solo ha habido una constitución. La primera, en México existe solo una voluntad constituyente, el pueblo, y él actúa permanentemente por medio de sus representantes, los integrantes de las diferentes asambleas calificadas de soberanas. La segunda, que nunca en las constituciones se han sustituido a las vigentes, que se ha hablado de las que abrogan. Se ha partido del supuesto de que solo se derogan las disposiciones que se opongan al nuevo orden normativo. Su vigencia permanente es inherente al orden normativo mientras no sea abrogado o derogado en forma expresa o tácita. Las normas de las diferentes constituciones que han entrado en vigor, en estricto derecho, siguen estando mientras no se opongan a la Constitución actualmente en vigor. La tercera, el constituyente de 1900 pretendió reformar, mas no abrogar, la Constitución de 1857. Así se reconoce expresamente en el proemio, Constitución Política de los Estados Mexicanos, que reforma el 5 de febrero de 1857. Es factible que en su vigencia se suspenda temporalmente, que se interrumpa durante algún tiempo su observancia. Esto es algo que previeron sus autores y partieron del supuesto de que algún trastorno público pudiera llevar al poder a un gobierno que la desconociera. Artículo 136. Esta situación para ellos significaba la pérdida de la libertad del pueblo. Se trata de algo pasajero. Se ha supuesto que, de una y otras formas, los usurpadores del poder serán desplazados de él,
juzgados por la Constitución y por los delitos previstos en las leyes emanadas de esta. El precepto fue obra del Constituyente de 1857. Lo reiteró el de 1917 con fundamento en la usurpación de Victoriano Huerta. No obstante, lo determinante de su redacción, en 2 artículos transitorios se aludió, en forma específica, el fincamiento de responsabilidad de los rebeldes, sus cómplices y encubridores que intervinieron en dicha usurpación, artículos 10 y 15.